Bienvenidos a Pensamientos y Libertades, el podcast donde exploraremos grandes ideas filosóficas y su impacto en el mundo moderno. Hoy tenemos el gran honor de contar con uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, el autor Isaiah Berlin, con su profunda reflexión sobre la libertad, el liberalismo y la crítica a pensadores como Jean-Jacques Rousseau y su pensamiento que si aún sigue siendo relevante hoy en día. Bienvenido, señor Berlin. Muchas gracias, es un placer estar aquí. Comencemos con una de las preguntas centrales de su obra, La traición de la libertad. Usted ha sido muy crítico en la noción de la libertad positiva, especialmente cuando se relaciona con Rousseau. Para nuestros oyentes, ¿podría explicarnos qué entiende usted por libertad positiva y por qué considera que puede llevar a un despotismo? Claro que sí. La libertad positiva, tal cual como la define Rousseau, es la libertad entendida como la autodeterminación. Rousseau cree que la verdadera libertad es actuar según él a lo que le llama la voluntad general, que sería el conjunto de leyes universales que la humanidad debe seguir para vivir de manera justa. Según Rousseau, para ser verdaderamente libre, una persona debe someterse a estas leyes naturales y universales. Sin embargo, lo problemático aquí es que esta libertad positiva puede fácilmente convertirse en despotismo. Si el Estado tiene la capacidad de determinar lo que es la voluntad general, también el mismo Estado puede justificar la represión de las libertades individuales, considerando que es por el bien común de todos y pues esto nos lleva en muchos casos a una tiranía disfrazada del bien común. Eso suena peligroso, especialmente cuando el poder del Estado se mezcla con la interacción de lo que es la verdadera libertad. ¿Cómo se relaciona esta crítica con el racionalismo de la Ilustración, que se basa en la razón como guía para definir lo que es mejor para la humanidad? Pues es cierto, y esa precisamente es la parte clave. El racionalismo de la Ilustración, que es tan importante para Rousseau, impulsó la idea de que mediante la razón los seres humanos pueden descubrir leyes universales aplicables a todos. Sin embargo, la fe excesiva en la razón puede ser peligrosa. Rousseau, a pesar de sus buenas intenciones, creyó que podía encontrar una solución única para todos, un sistema universal de leyes morales, lo que plantea un riesgo. Cuando un solo conjunto de principios es impuesto por el Estado, como el bien común, el espacio para la diversidad y las libertades individuales se ven severamente limitadas. Es ahí cuando la libertad se transforma en su opuesto, control y prácticamente opresión. Concuerdo, es fascinante cómo una idea aparentemente tan noble puede resultar en algo tan autoritario. Ahora pasemos a su defensa de la libertad negativa. ¿Cómo define usted este concepto y qué lo diferencia de la libertad positiva? La libertad negativa es un concepto mucho más sencillo de entender. Básicamente significa la ausencia de obstáculos. Es la libertad que se obtiene cuando no estamos siendo interferidos por otros, especialmente por el gobierno. No se trata de imponer lo que es mejor para los demás, sino de permitir que las personas vivan sus vidas sin que el Estado les diga cómo hacerlo. La libertad negativa se refiere a la protección de la autonomía individual, la privacidad y la capacidad de tomar decisiones sin la intervención del Estado. A diferencia de la libertad positiva, que está enfocada en la imposición de un conjunto único de normas universales, la libertad negativa valora la pluralidad, es decir, que cada quien pueda vivir de acuerdo con sus propias creencias y convicciones, siempre que no, pues le cause daño a otros. Ok, perfecto. Ahora, para hacerlo más comprensible, imagine que hablamos de un ejemplo cotidiano. Supongamos que una persona quiere emprender un negocio propio, tan común en nuestro país. Tal vez una pequeña empresa o una startup. Según la libertad positiva, esta persona debería ser libre según su propia autodeterminación y perseguir sus sueños. Pero cuando se enfrenta a las regulaciones fiscales, los permisos, las normativas aduaneras y los obstáculos como los impuestos, impuestos por el Estado, vaya, parece que su libertad está siendo limitada, ¿verdad? Eso sería un claro ejemplo de lo que usted denomina libertad negativa. ¿Lo explico bien?
Sí, exactamente. En este ejemplo, la persona que quiere emprender eh, la libertad positiva de hacer lo que desea, pero en la práctica se enfrenta a múltiples restricciones impuestas por el Estado. Estas regulaciones fiscales, permisos y leyes aduaneras limitan su libertad de actuar. En cambio, la libertad negativa, que es la que yo defiendo, sería la que permite a esa persona actuar libremente sin que el gobierno interfiera, siempre que no cause daño a otros. Así, la libertad negativa fomenta un entorno en el que la gente tiene la autonomía para emprender, tomar decisiones y actuar según sus propios intereses sin estar bloqueada por el peso de regulaciones excesivas. Vaya, eso realmente ayuda a entender la diferencia entre ambos conceptos. Ahora abordaremos una pregunta más filosófica y existencial. En su obra, usted plantea una gran pregunta. ¿A dónde vamos? ¿Cuál es el futuro de la libertad en el contexto de las sociedades modernas? ¿Nos puede explicar más al respecto? Esa es una pregunta que no tiene una respuesta tan sencilla. La libertad en el sentido liberal está constantemente bajo amenaza y en muchos lugares del mundo estamos viendo un resurgimiento de políticas autoritarias. Sin embargo, a pesar de estos desafíos, mi esperanza es que podamos seguir promoviendo una visión de la libertad que respete la autonomía individual, el pluralismo y la diversidad. El futuro de la libertad dependerá de cómo balancemos la intervención del Estado y la protección de los derechos y libertades individuales. Mi preocupación es que si no seguimos vigilantes, la libertad se convertirá en una ilusión y las sociedades democráticas podrían ser reemplazadas por formas de control más estrictas, bajo el pretexto de buscar el bien común. Si los individuos pierden su capacidad de actuar por sí mismos, entonces habremos fracasado como sociedad. Eso suena como una lucha constante por mantener el equilibrio entre la libertad individual y la intervención del Estado. Pero en este camino hacia adelante, ¿qué diría usted sobre los riesgos de perder esa libertad si no vigilamos adecuadamente? Es crucial recordar que la libertad no es algo que se pueda dar por sentado. Los avances que hemos logrado en las democracias modernas no están garantizadas. Si no defendemos nuestras libertades, incluso a las pequeñas y cotidianas, podemos perderlas sin darnos cuenta. El mayor riesgo que enfrentamos hoy es la complacencia, la creencia de que la libertad está segura. Es nuestra responsabilidad como ciudadanos y como sociedad proteger estos valores, luchar por la autonomía y resistir cualquier forma de control que nos lleve hacia un futuro más opresivo. Concuerdo perfectamente, la libertad es algo que tenemos que proteger y vigilar constantemente. Una reflexión profunda totalmente, señor Berlín. Muchas gracias por compartir su visión sobre la libertad y los peligros de una interpretación rígida de la misma. Ha sido un verdadero honor y placer conversar con usted. El placer ha sido mío. Muchas gracias por la invitación.